Bienvenidos una vez más a su espacio, el espacio de las neurociencias. El día de hoy vamos a contar con la presencia de Camila Pedraza y Erika Rubiano, y quien les habla, Juan Pablo Gualteros. Vamos a abordar el tema de las enfermedades degenerativas. Para ello es muy importante iniciar con las demencias. Dentro de las demencias tenemos dos divisiones, donde se encuentran las subcorticales y las corticales. Dentro de las subcorticales encontramos el Parkinson y el Huntington, y dentro de las corticales vamos a encontrar el Alzheimer. Queremos ampliarles más esta información, así que vengan, acompáñennos. Buen día, mi nombre es Erika Rubiano. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la enfermedad del Parkinson. La enfermedad del Parkinson es un tipo de demencia subcortical. Es una enfermedad neurodegenerativa crónica, la cual se da por la degeneración de la sustancia negra que existe en nuestro cerebro, la cual hace que se haga una menor producción de neuronas dopaminérgicas, las cuales se encargan de producir dopamina. Entonces, la dopamina lo que hace es realizar el transporte entre las sustancia negra y el cuerpo estriado, que hace que podamos tener un movimiento uniforme y una estabilidad. Hola para todos, mi nombre es Camila Pedraza. Yo les voy a hablar sobre la enfermedad de Huntington, la cual recibe este nombre en honor a George Huntington, que fue un médico estadounidense quien descubrió la enfermedad en el año de 1872. Para hablar sobre esta enfermedad debemos tener en cuenta tres particularidades muy importantes de la misma. La primera es que es una enfermedad neurológica, la segunda es que es una enfermedad hereditaria y la tercera es que es una enfermedad degenerativa. Bueno, para hablar un poquitico más sobre el origen de la enfermedad, es una enfermedad causada por un deterioro gradual de pequeñas partes de los ganglios basales llamados núcleo caudal y cuerpo estriado. Básicamente, los ganglios basales son como agrupaciones de neuronas que se encuentran ubicadas en la superficie del cerebro y lo que hacen es que ayudan a suavizar y a coordinar los movimientos. El defecto genético responsable de Huntington es una pequeña secuencia de ADN, específicamente en el cromosoma número 4. Debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que el gen de esta enfermedad es un gen dominante, lo que hace que la posibilidad de que los hijos de las personas que padecen esta enfermedad tengan un 50% de probabilidades de desarrollarla. Bueno, entonces, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una demencia cortical. Esta demencia cortical representa el 60% de todas las demencias. Genera un proceso generativo en todo el tejido nervioso, principalmente en las células coligérnicas. Estas células coligérnicas son un neurotransmisor que se encuentran en la aceticolina, las cuales se encuentran en el núcleo basal de Meniere, como ustedes bien lo recordarán en sus clases de biología. Por otro lado, con el Alzheimer aparecen unas placas seniles o placas amiloides. Estas placas amiloides se encuentran alojadas principalmente en la sustancia gris. Digamos que contienen una proteína que es principal para el Alzheimer, que se llama la beta amiloide. Esta proteína se encuentra, pues como bien lo dije, en esas placas, las cuales no permiten que las neuronas generen comunicación, reparación o metabolismo, lo cual desemboca en el desarrollo inmediatamente de la destrucción neuronal. Esa es una de las afectaciones principales, y por eso pues efectivamente vemos tantos síntomas. Algunos de los síntomas o cambios que se presentan en nuestro organismo de forma motora, eh, por la deficiencia de dopamina, que en este caso se presenta en la enfermedad del Parkinson, es el temblor que se presenta bien sea en las manos, en los pies o en la quijada, ¿sí? Son movimientos rítmicos que van de adelante hacia atrás y que pues usualmente se presentan más cuando está la persona en reposo, y dejan de presentarse cuando está dormido o cuando empieza a ejecutar alguna acción. También está la rigidez en el cuerpo, que empieza a perder movilidad de la parte del cuerpo, se empieza como a encoger un poco, empieza a sentir tensión en todo su cuerpo y dolor. Y también se encuentra la parte de los movimientos lentos, es decir, la persona se tarda más en parpadear, en vez de pronto
voltear a mirar simplemente con sus ojos, gira todo su cuerpo y pues ya todos los movimientos los ejecuta de una manera más lenta. Bueno, dentro de las características de la enfermedad de Huntington, podemos encontrar que los signos y síntomas comienzan a manifestarse dentro de los 30 a los 40 años aproximadamente. Sin embargo, no quiere decir que antes no se puedan presentar. De hecho, hay pacientes que comienzan a presentarlos antes de los 20 años y en este caso se denomina enfermedad de Huntington juvenil. A menudo esta enfermedad comienza a presentar como una serie de trastornos que podemos dividir en tres categorías. Por una parte podemos hablar de los trastornos motrices, por otra parte de los trastornos cognitivos y finalmente podemos hablar de los psiquiátricos. Cuando hacemos referencia a los trastornos motrices, podemos citar síntomas como movimientos espasmódicos o movimientos repetitivos, también movimientos involuntarios, dificultad para realizar movimientos oculares y también podríamos mencionar la dificultad para mantener la postura y el equilibrio. Hablemos sobre los trastornos cognitivos. Dentro de los trastornos cognitivos podemos encontrar síntomas como la dificultad para poder enfocarse en una tarea en específico, comienzan a tener problemas para terminar tareas, para culminar tareas, los pacientes comienzan a presentar actitudes poco flexibles, lo que hace que en ocasiones tengan conductas agresivas. Y finalmente, para hablar sobre los trastornos psiquiátricos, podemos mencionar que los pacientes comienzan a tener una sensación de irritabilidad, de tristeza y de apatía en muchos casos. En el Alzheimer aparecen características muy especiales, que son los olvidos, la pérdida de la memoria, la posibilidad de evocar palabras que normalmente el paciente no va a poder ejecutarlas, es decir, un deterioro cognitivo como tal. Aparte del deterioro cognitivo, podemos encontrar afasias, apraxias, agnosias. Le va a ser difícil recordar los espacios, los lugares, desorientación. Entonces digamos que vemos una afectación bastante grande para este paciente. Pero entonces, ¿cómo ayudarlo o cómo llevar a cabo una valoración de este índole? Pues muy sencillo, digamos que para ello contamos con lo que son unas baterías. Dentro de las baterías encontramos tres principalmente, que son el CERAD que evalúa el deterioro cognitivo como tal. Hace poco hicieron pues la adaptación para Colombia, porque pues digamos que solamente se tenía una americana. También se tiene el test verbal de California, el cual evalúa el aprendizaje verbal. Y por último tenemos un inventario neuropsiquiátrico o NPI. Digamos que que va a evaluar la presencia de alguna patología, como lo puede ser el Alzheimer, como lo puede ser el Huntington, es decir, para evaluar diferentes y encontrar la patología principal. En pacientes que presentan enfermedades neurodegenerativas como lo es el Parkinson, como psicóloga lo que buscaría es mejorar su calidad de vida y el bienestar de él y de su familia. Porque si bien es cierto que el paciente es afectado por padecer dicha enfermedad, sus familiares también se ven implícitos en su dolor. El propósito sería involucrarlos de tal forma que tanto la familia como el paciente tengan la capacidad resiliente para poder afrontar esta situación de la mejor manera, verlo de alguna forma positiva, de pronto desdramatizar un poco lo que es la enfermedad. Es entendible que es algo delicado, pero si bien es cierto que hay posibilidades de continuar viviendo de una buena manera. El rol del psicólogo es esencial durante el tratamiento de pacientes que padecen enfermedades degenerativas. En lo que respecta a la primera fase de la enfermedad, pienso que dentro de las funciones principales del profesional está el facilitar el impacto del diagnóstico, el proceso de adaptación y fundamentalmente el acompañar y fortalecer el proceso de aceptación de la enfermedad por parte del paciente. Aquella persona que padece de Alzheimer, es muy importante que la apoyemos desde la parte de la psicología. Primero, desde su primer sistema, que en este caso sería pues principalmente su núcleo familiar o la red de apoyo con la que él cuenta, sus cuidadores, generándole una capacitación intensiva en lo que van a vivir, en cómo pues efectivamente esta enfermedad va a llegar a afectarlos no solamente a ellos, sino principalmente a la persona. Además de eso, intentar rehabilitar al paciente en los procesos de memoria para que sean más llevaderos.
con pequeños procesos memotécnicos con el fin de que los olvidos no sean tan fuertes y la persona no se desconcierte tanto y que no tenga una afectación emocional que puede repercutir en otras afectaciones. Debido a que pues actualmente el Alzheimer no tiene una cura, sino por el contrario, como le decimos, es una enfermedad generativa que poco a poco va generando una brecha mayor en los diferentes procesos de memoria, cognitivos y demás. Entonces, más que eso es desde donde podemos ayudar desde la psicología.